Bienvenidos, queridos hermanos. El día de hoy tenemos un mensaje dirigido por Eduardo Garcés con el tema Sed llenos del Espíritu Santo. Somos un ministerio llamado Autor de Salvación que comparte mensajes para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, los invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Efesios, en el capítulo número 5. Vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 5, del versículo número 15 al 21. El tema de esta prédica, este sermón, es el mandato divino de ser llenos del Espíritu Santo. El mandato divino de ser llenos del Espíritu Santo. Dios es trino. Desde la creación lo manifiesta en el libro de Génesis cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a su semejanza, en el capítulo 1. Y en los primeros versículos vemos claramente que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. Amén. Amén. En la vida, como preámbulo de la predicación, en la vida de los cristianos muchas veces notamos que los cristianos no poseen gozo. No los vemos contentos, no los vemos alegres, los vemos muchas veces con caras largas. No están en victoria, no disfrutan de la victoria que Cristo logró en la cruz al resucitar. ¿Por qué? Porque su pasado lo siguen cargando en sus espaldas. Y ese pasado, esas preocupaciones, esas cargas, aún las siguen llevando en su presente. Entonces, si una persona aún sigue llevando su pasado a cuestas, obviamente su presente se va a ver muy afectado. No está considerando las promesas del Señor, sino que él quiere con sus propias fuerzas cargar algo con lo que nunca va a poder. Entonces el resultado va a ser la frustración, la debilidad, ¿no verdad? La falta de gozo, la preocupación. No va a tener esa vida gozosa que el Señor Jesucristo quiere que la vivamos. ¿Qué más lo dominan a muchos cristianos lastimosamente? La amargura, el enojo, la ira, la inseguridad, y no tienen paz. No tienen paz, a pesar de que son cristianos, pero viven vidas derrotadas. Dios, en su voluntad soberana y misericordiosa, y con su gracia, recordemos que cuando nos rescató, según el libro de Efesios, capítulo 1, verso 14, nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello es el sello divino, y en la Biblia está escrito que Dios nunca miente. Cuando una persona se convierte al Señor, en el mismo momento el Espíritu Santo desciende y sella a esa persona para siempre, le pone su sello y entra el Espíritu Santo a morar en la persona. ¿De quién? De aquel que es salvo por la gracia del Señor, comprado con el precio de la sangre de Jesucristo. Pero, ¿qué pasa después? Cuando una persona, si usted recuerda su propia vida personal, no hablemos de otra experiencia de otra persona, sino la personal. ¿Recuerda usted cuando usted se convirtió al Señor? ¿Recuerda aquella primera semana cómo usted vivía? Su modo definitivamente cambió, fue un giro rotundo. Usted cantaba, usted se gozaba, podía tener 500,000 problemas, pero a usted no le afectaba nada, porque usted estaba totalmente conectado con el Señor. Usted estaba en el primer amor. El Espíritu Santo, a más de haberlo sellado, usted, al buscarlo de Dios, Él lo llenaba a usted día a día. Lastimosamente, usted dejó de llenarse del Señor. Y al dejarse de llenar de Dios, entonces su vida se comenzaba a llenar de otras cosas, de otros factores, de emociones, de pensamientos, de filosofías, de preocupaciones y de un montón de cosas en vez del Señor. Entonces, automáticamente, su tanque, por llamarlo así, su tanque espiritual, no está lleno de Dios, sino de otras cosas que no son del Señor. Vamos a leer, mis hermanos, el pasaje bíblico mencionado, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay desenfreno, sino que antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahí la lectura. Vemos una exhortación del apóstol San Pablo para todos los cristianos. Dice que tenemos que vivir de manera sabia. El sabio hace lo opuesto del necio. Hay una frase que dice que el sabio evita los problemas y que el inteligente los resuelve y que el necio obviamente es el que lleva a la destrucción y el daño. Yo no quiero ser necio ni quiero ser inteligente, prefiero ser con ayuda del Señor un hombre sabio. ¿De qué me sirve resolver los problemas? Mejor sería evitar los problemas. Y el sabio evita los problemas. Entonces, yo creo que todos queremos ser sabios. ¿Qué dice el Señor? Que debemos ver con diligencia cómo andamos. ¿Qué es la diligencia? La diligencia es, ¿qué cosa? La revisión continua. Ese ánimo, esa actitud de revisar mi propia vida personal, pero de manera constante, de manera perseverante, ver cómo estoy yo, no ver la astilla del ojo de mi hermano, sino ver el tubo, el tanque, la viga que yo tengo en mi propio ojo. Tengo que ver cómo estoy yo primero. No puede un enfermo sanar o ayudar a otro enfermo, o un ciego ayudar a otro ciego. De la misma manera, si yo no estoy lleno, si no estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder servir al Señor como Él quiere. Dios no usa vasos sucios, hermano. No lo va a usar nunca. Una cosa es el activismo en la iglesia. Podemos hacer muchas cosas para el Señor. Pero si tenemos una vida pecaminosa, no va a pasar nada. Por eso en Mateo 7, el Señor dice a todo hombre, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. 7:21 el pasaje bíblico, sino el que hace la voluntad del Señor. El que hace la voluntad de mi Padre, dice Mateo 7:21, Él me puede llamar Señor. Y aquí dice bien claramente el pasaje que hemos leído, que debemos ser entendidos. Nosotros, varones y mujeres, aunque están aquí los niños también jóvenes, todos debemos entender cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es multiforme, entre ellas está la santificación, la purificación, ¿no verdad? Está el esforzar, dice la palabra en el Antiguo Testamento, que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si usted conoce al Señor, si yo conozco al Señor, así esté yo medio tumbado, tengo que esforzarme y actuar. ¿Por qué? Porque el pueblo que conoce a su Señor, a su Dios, se esforzará y actuará. Amén. Continuando, dice la palabra del Señor que no tenemos que embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual hay desenfreno. ¿Qué pasa con el vino? Es una figura que está aquí, pero ahí parten más. Las drogas, el alcohol, el cigarro, cualquier cosa. Esas cosas son inventadas por los hombres, algunas y otras son plantas que hay en la naturaleza, pero que lastimosamente el hombre las coge y las toma de otra manera, no con efectos medicinales, sino con efectos pecaminosos, con efectos perjudiciales. Pero ¿qué es lo que hacen estas cosas? Estas cosas lo que hacen es dominan la mente. Si una persona, cualquiera de nosotros, ingiere alcohol, o le inyectan alcohol, o le ponen en un vaso, en una cola, ¿no verdad? En una fiesta, le ponen esa sustancia, obviamente usted ya no va a ser el mismo. Esa sustancia va a influir negativamente en su modo de pensar, de responder, de actuar y de hablar. Entonces, ¿qué es lo que hace el licor? Nos transforma nuestra manera de pensar. ¿Qué es lo que hace la droga? Peor, nos destruye. Pero el tema está aquí que el Señor dice que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. El Señor está dando un mandato. Hay muchos mandamientos en la palabra del Señor, muchos. Pero vamos en esta tarde, de manera resumida, a hablar de dos tipos de mandatos. Hay unos mandatos que son de prohibiciones. No matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Mandamientos que son prohibitivos. Pero hay mandamientos que son de orden positivo, es decir, tengo que hacer algo. Honra a tu padre y a tu madre. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, ¿no verdad? Sé llenos del Espíritu Santo, y así hay muchos más.
Son mandatos de orden positivo, es decir, tengo que hacerlo. Si no lo hago, lastimosamente estoy pecando. ¿Qué dijo Santiago? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, si nosotros sabemos que el Señor a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos, debemos ser llenos del Espíritu Santo, es porque así debe ser. Ahora vamos a ver qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, en primer lugar, es un mandato del Señor. Es un mandamiento, no es una opción. Y consiste en que nosotros debemos vaciar nuestra vida, todo lo malo que tenemos, declarárselo al Señor, confesar nuestros pecados. Todo lo mundano, lo carnal que nos domina, tenemos que renunciar. Cada uno tiene... Hemos culminado con la primera parte de este mensaje. Te esperamos el día de mañana para que puedas escuchar más. Dios te bendiga.